¿Es lo mismo ética que moral? Vamos a dedicar esta clase a responder a esa pregunta. Y aunque a lo mejor no encontremos una respuesta definitiva o contundente, ciertamente vamos a aprender algo más de lo que es nuestro tema central, que es precisamente la ética. En primer lugar, concordarán conmigo en que el lenguaje cotidiano prácticamente no hace ninguna diferencia entre esas dos palabras, ni siquiera en los textos universitarios, menos aún en los medios de prensa. Oímos decir, por ejemplo, que una conducta es poco ética o inmoral, como si se tratase de expresiones sinónimas, y oímos también que se anuncia en algún plan de estudios que se dictará un curso de ética profesional o de moral profesional. Esto no es lo que dice el diccionario de la Real Academia, ni lo que afirman los manuales de ética, pero es el uso más extendido de la expresión. Luego nos ocuparemos de por qué los manuales sostienen lo que sostienen, pero por el momento detengámonos en la equivalencia de los términos. Y esto no debería sorprendernos en absoluto, porque desde un punto de vista etimológico, los dos términos son verdaderamente equivalentes. Moral es la traducción castellana del término latino mores, el cual a su vez proviene del griego ethos. La palabra castellana moral no es pues otra cosa que la versión castellana del griego ethos. Existe en castellano también, sin embargo, la palabra ética. Esto ocurre porque algunos términos del castellano se han obtenido a través de una castellanización directa del griego, evitando la versión latina. Es así que ética y moral resultan ser dos términos castellanos que se emplean para traducir una misma raíz griega, el ethos. Hay varias palabras en castellano con las que esto ocurre. Pensemos, por ejemplo, en la traducción del término griego techne. De un lado tenemos la versión procedente del latín, ars artis, pero disponemos de otro lado también de la castellanización directa del griego en la palabra técnica. Arte y técnica son, pues, por más curioso que parezca, dos versiones castellanas distintas de una misma palabra griega. Que esto sea así en el caso de la techne es algo sumamente aleccionador que debería merecer nuestra atención. Ética y moral son entonces expresiones castellanas equivalentes que nos remiten ambas al término griego ethos. Pero ¿qué significa en griego ethos? Hay en castellano dos traducciones frecuentes de dicho término: costumbres y carácter. Que hagan falta precisamente esas dos palabras para traducirlo es algo significativo y revelador de la concepción griega de la ética. Ethos quiere decir, más exactamente, sistema de costumbres o sistema de creencias valorativas de la vida. Si el término se refiere además al carácter, es porque, como ya lo hemos visto en una clase anterior, para los griegos el sistema de creencias morales podía ser visto también desde la perspectiva de las actitudes y de los hábitos que los individuos iban haciendo suyos hasta convertirlos en rasgos de la personalidad ética. Ethos es entonces sistema de costumbres, pero no en el sentido en que pudiera entenderse a partir de una ciencia social como la sociología o la antropología. Las ciencias se proponen siempre estudiar una materia desde la perspectiva del observador, no desde la perspectiva del participante, y por eso pueden estudiar las costumbres de una cultura prescindiendo por completo de los juicios de valor. Y eso es justamente lo que la ética o la moral no han querido nunca hacer. En efecto, la disciplina llamada ética surgió en Grecia con el propósito no de describir los sistemas de creencias valorativas existentes en una u otra cultura, sino con el de examinar si dicho sistema era el mejor o el más deseable posible. Si retomamos los términos con los que veníamos comentando la ambivalencia de la palabra, podríamos decir entonces que la ética apareció como una reflexión o una concepción
acerca de cuál es la mejor manera de vivir o de cuál es el más adecuado sistema de costumbres o la más adecuada forma de vida. Recordemos las escenas con las que iniciamos este curso. En ambos casos, tanto en el de Aquiles como en el del conflicto armado en el Perú, lo que la ética promueve no es simplemente un registro de lo sucedido, una comprensión distanciada de los hechos, sino un juicio acerca de lo que está permitido en la convivencia humana, una reflexión, como decíamos, sobre la necesidad de hallar una mejor manera de vivir. La etimología de los términos nos ha ayudado pues a entender que la ética o la moral son una reflexión sobre las buenas prácticas o las buenas costumbres de una sociedad. Pero resulta que los manuales de la ética nos dicen que hay una diferencia entre esos dos términos. Vamos a explicar ahora por qué. Tanto en esos manuales como en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se dice que moral es el sistema de valores inmanente a una determinada comunidad, mientras que ética sería más bien la reflexión filosófica sobre el sentido de dichas normas morales. De acuerdo a ello, morales serían las normas específicas que rigen la conducta de los miembros de un grupo. En ese sentido, tendríamos que hablar, por ejemplo, de la moral cristiana o la moral musulmana o la moral de cualquier grupo cultural o identitario. Ética, en cambio, sería la perspectiva analítica que se adopta para examinar los alcances o para estudiar la naturaleza del fenómeno moral. En ese sentido, la ética sería una disciplina estrictamente filosófica. Este mismo curso sería, por ejemplo, una reflexión de carácter ético, no moral. Esta distinción es importante, por supuesto. No es lo mismo compartir el sistema de valores de una comunidad que discutir sobre las razones por las cuales los seres humanos adoptamos algún sistema de valores. Pero llamar a una cosa ética y a la otra moral no nos ayuda mucho en realidad a resolver ninguno de los dos problemas. En otras palabras, la pretensión de diferenciar así la ética de la moral se enfrenta al menos a tres escollos. El primero es que pareciera estar estableciéndose una jerarquía entre la ética, que sería una disciplina superior y más racional, y la moral, que sería la ideología propia de culturas inferiores o poco reflexivas. Esa jerarquía no la aceptarán nunca las concepciones morales o culturales concretas, porque si creen en su sistema moral es justamente porque piensan que es el sistema verdadero, no uno entre muchos otros. El segundo escollo al que se enfrenta la distinción entre ética y moral es el uso cotidiano del término, que, como hemos dicho, parece no haber tomado noticia de lo que manda la academia y emplea más bien las palabras de manera indistinta. El tercer escollo, de mucha mayor gravedad, es que no hay para nada un consenso en la historia de la filosofía o en la historia de las ideas que confirme la distinción sostenida por los manuales. En las diferentes tradiciones filosóficas y en las diferentes lenguas, hallamos más bien una historia muy compleja sobre estas cuestiones que no permite establecer una demarcación suficientemente clara entre los términos ética y moral. A comienzos del siglo XIX, Hegel, el filósofo alemán, propuso en su libro Filosofía del Derecho una diferenciación entre ética y moral. Comenzó reconociendo que los dos términos son etimológicamente equivalentes y que por eso cualquier propuesta de distinción sería convencional, también la suya. Pero él desea proponerla porque considera que sería una convención razonable diferenciar entre dos modelos globales de comprensión del problema. Uno, al que él llama ética o eticidad, que defendería el sistema de valores inmanente a una comunidad, y otro, al que llama moral
o moralidad que defendería más bien la toma de distancia frente a cualquier sistema de valores. En otras palabras, Hegel está usando los términos ética y moral en un sentido inverso al que sostienen los manuales. Lo que más nos debe importar no es naturalmente si Hegel tuvo razón o si la razón la tienen los manuales, sino qué podemos aprender de las relaciones entre los términos ética y moral. Su equivalencia nos ha recordado que ambas se refieren a la existencia de un sistema de costumbres, prácticas o valores de una comunidad y que su surgimiento como disciplina está relacionado con la valoración de la vida, no con su mera descripción. A este tema entraremos con más detalle en nuestra próxima clase. Por ahora, en relación a la diferencia entre los términos ética y moral, quizás se podría decir que el hábito no hace al monje, porque teniendo los dos términos una raíz común, pero una historia tan compleja, vamos a ganar poco si queremos forzar su significado y más vamos a ganar si es que los usamos indistintamente, pero teniendo en cuenta que en el uso que hagamos de ellos hay que contemplar de un lado los valores inmanentes a cada cultura y de otro lado la reflexión más general que se pueda hacer sobre ellos.